Con mucha alegría, con mucho gozo vamos a iniciar lo que es nuestro comentario a las misas de este día. Estamos celebrando lo que es la víspera de la Navidad, lo que conocemos como la Nochebuena, y quiero implementar una mecánica un poquito diferente para darle lo que es variación al comentario que hacemos lo que es de las lecturas de la misa. Vamos a hacer un poquito hincapié en la primera lectura que nos habla lo que es del profeta Isaías, capítulo número 9, de los versos del 1 al 3 y del 5 al 6. A lo largo de lo que fue del tiempo de Adviento, la primera lectura trató acerca de lo que son de los profetas. Y el día de hoy, en la víspera de la Navidad, no es la excepción. Se nos habla lo que es del profeta Isaías, que es lo que quiero compartirles yo a partir de este domingo. Que empecemos a relacionar lo que es la enseñanza de la primera lectura con el Evangelio o con la segunda lectura. Como por ejemplo en la primera lectura se nos habla lo que son de las tinieblas, se nos habla lo que es de la luz. Igual lo que es en el Evangelio, los pastores están en la oscuridad, pero ven lo que es una gran luz. Hay júbilo, hay alegría. También los pastores sienten júbilo, sienten alegría por la noticia que le da lo que es el ángel, y van y la comparten lo que es ante María y lo que es ante José. Se nos habla que ha nacido lo que es un niño. Y en el Evangelio también se nos habla lo que es el nacimiento de un niño. Que en sí estamos celebrando lo que es la víspera de la Navidad. El nacimiento lo que es de nuestro Señor Jesucristo. Se nos habla lo que es de algunas características de ese niño. De una que me llamó mucho la atención es la de Dios fuerte. La segunda lectura también se nos habla del gran Dios y Salvador Jesucristo. En el Evangelio, lo que nace de la Virgen María es Dios. Se habla lo que es de la divinidad. Ahorita un poquito vamos a profundizar lo que es en ese punto. También se nos habla ahora que la salvación es para todos. Se liga lo que es al rey David de la primera lectura con el linaje de David, lo que es del Evangelio. Si ustedes observan, la primera lectura en esta ocasión tiene mucha relación tanto con el Evangelio como con la segunda lectura. Entonces es muy importante que empezamos a relacionar la palabra de Dios, lo que dice en este caso el profeta, con el mensaje que se nos va a dar lo que es del Evangelio, que podríamos decir que es la parte más importante. Pero a partir de aquí, a partir de este momento, nosotros como estudiantes de la palabra de Dios ya debemos de empezar a relacionarla, a saber de qué va a tratar lo que es el mensaje del Evangelio. Y para concluir mi comentario de la primera lectura, se nos hace referencia a lo que es a que ese hijo que van a ser va a ser lo que es el príncipe de la paz. Jesús no viene como un guerrero, Jesús viene ¿verdad? Como una persona manso y lo que es humilde. Pero aquí también entra lo que es la Virgen María, que es un personaje muy importante lo que es en el tiempo de Adviento. ¿Qué decimos de la Virgen? Lo que es en las letanías del Rosario, la Reina de la Paz. ¿Por qué decimos este señalamiento de la Virgen como Reina de la Paz? Basándonos lo que es en esta primera lectura en el texto del profeta Isaías, que se conoce a Jesús como el príncipe de la paz. ¿Quién es la madre de ese príncipe? Pues es la Virgen María. Es un mensaje profético que nos da lo que es el profeta Isaías. Lo que es en la segunda lectura, que es de la carta de San Pablo a Tito, capítulo número 2, de los versos del 11 al 14, se nos habla que hemos sido salvados por la gracia de Cristo. Un dato muy importante dice la palabra de Dios que esa salvación es para todos, pero no me quiero quedar lo que es solamente en la gracia de Dios. Al concluir lo que es la lectura, versículo 14 aproximadamente se nos habla que Él espera también obras de nosotros. Son palabras que siempre van juntas lo que es en la Biblia, primas hermanas. La gracia de Dios junto con las obras. La fe y las obras siempre deben de ir juntos, y quiero apoyar lo que es este comentario con el libro del profeta Santiago, que aquí en pantalla te comparto lo que es el texto bíblico. ¿Qué nos dice lo que es Santiago? Que la fe y las obras deben de ir acompañadas, que no solamente basta creer, porque el demonio también cree, pero no se salva. No basta lo que es con creer. Tenemos que realizar el bien, hacer obras buenas para manifestar lo que es esa experiencia de Dios con los demás hermanos. Ahora nos pasamos lo que es al Evangelio. Observen cómo se nos dan nombres, fechas, lugares, personas lo que son reconocidas de aquellos tiempos, y principalmente nos dan lo que son esos datos, esa información, porque el mensaje teológico, ¿cuál es? Que tú y yo nos demos cuenta que Jesús vino en una época, en un tiempo determinado, que realmente hubo cosas que se pueden comprobar de que Jesús se encarnó, vino, nació y vivió aquí con nosotros, ¿verdad? Lo que es en la tierra.
Es un mensaje muy importante, muy bonito, que nos debe de dejar claro que Cristo vino lo que es en una época, en un tiempo, en un lugar, lo que es aquí en la tierra. Tan es así que con su nacimiento, que con su venida, lo que es al mundo, parte lo que es la historia, antes de su nacimiento y después lo que es de su nacimiento. Quiero tomar en cuenta lo que son algunos temas importantes. Observen cómo en la primera lectura se nos habla que Jesús es anunciado, ¿verdad? Que se profetiza que Jesús va a nacer. En la segunda lectura se nos dice que Jesús salva, que es nuestro Salvador. En la tercera lectura se nos dice que Jesús nace. El Jesús que se anuncia, el Jesús que salva y el Jesús que nace, perdón, muestran lo que es la divinidad. Las tres lecturas hablan lo que es de la divinidad, lo que es de Jesús, y me hace ruido que haya personas de grupos no católicos que no reconocen lo que es esa divinidad. Eso pasa porque esas personas no participaron lo que es de la celebración de la Eucaristía, no se dieron el tiempo, no se dieron lo que es la oportunidad que nos estamos dando tú y yo de leer, de estudiar, de comentar lo que es la palabra de Dios, y es una enseñanza que nos debe quedar claro lo que es en este día que estamos celebrando la víspera de la Navidad. Otro punto importante que muchas de las veces pasamos lo que es desapercibido es que nosotros veamos cómo la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos tener comunicación con personas que están lo que es ya en el cielo. Vean cómo se tiene comunicación con los ángeles. Si tiene lo que es un diálogo, el ángel habla a los pastores hablan, ¿verdad?, lo que son a los ángeles. Dice la palabra de Dios, aquí en pantalla te comparto lo que es el texto bíblico, que cuando nosotros vamos a morir, cuando nosotros muramos, vamos a pasar a ser ángeles de Dios. Esos ángeles de Dios, nuestros familiares, nosotros sí podemos comunicarnos con ellos, y esto es un ejemplo muy claro, que los ángeles y las personas, lo que estamos aquí en la tierra, podemos tener, ¿verdad?, lo que es un diálogo, podemos tener lo que es una comunicación. Otro punto importante que no quiero que se me pase es también cómo el evangelista hace la conexión con el rey David, el linaje, lo que es del rey David, con la primera lectura. Recuerden que se promete lo que es de la descendencia del rey David, que de él iban a ser lo que es el Salvador, el Mesías, que también aquí en pantalla te voy a compartir lo que es el texto bíblico para que vayas ligando los textos bíblicos y vayas formando lo que es en tu estudio, que relaciones la palabra de Dios, que veas cómo la iglesia conecta en forma global las enseñanzas que trae lo que es la escritura, lo que viene lo que es en la Biblia, para que tú y yo comprendamos esa fe y principalmente, ¿verdad?, la vivamos. La buena noticia es el evangelio. Jesús nace, ¿verdad? El Salvador nace, lo que es para todos, que es el núcleo, lo que es de este domingo, celebrar la Navidad. Dios que nace, Dios que viene, lo que es a nosotros. Y me llamaba mucho la atención al momento que leía lo que es el evangelio. Se utiliza lo que es la palabra en pañales. ¿Qué significa lo que es la palabra en pañales? Es una tradición muy bonita que viene lo que es desde el Antiguo Testamento, para lo que es del pueblo judío, que cuando te reciben lo que es en pañales, significa o se da a entender que ese niño, que ese bebé, viene con gusto, viene a ser recibido con alegría, que va a recibir lo que son muchos cuidados, que se le ama, que se le quiere, que es un gozo, una alegría especial para esa familia que ese bebé haya nacido. Cuando no se le pone lo que son pañales a un bebé, significa que no es deseado, que no es querido, que pues nació por nacer, etcétera. Por eso vean cómo en el evangelio 2 veces se utiliza lo que es esa palabra. ¿Por qué 2 veces se utiliza lo que es esa palabra? Para manifestarnos, ¿verdad?, que Jesús es recibido con amor, que Jesús es recibido con un gozo, con una alegría, que también, ¿verdad?, ya se los había comentado en la primera lectura. Y así es como José y María reciben y celebran la primera Navidad, el nacimiento, lo que es de su niño Jesús. Espero que esta noche estemos en armonía, estemos en paz. Si hay dificultades, si hay obstáculos, si hay problemas muchas veces lo que es en la familia, tratemos, ¿verdad?, lo que es de hacerlo a un lado. Encomendamos todas esas cosas malas a este nacimiento, a esta solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que verdaderamente celebremos lo que es una Navidad, ¿verdad?, un gozo, lo que es en nuestra alma, que verdaderamente, como nos decía lo que fue el seminarista en el tercer domingo de Adviento, que la Navidad sea todos los días, de verdad, lo que es de nuestra vida, no solamente un día en particular o un día especial,
sino que cada vez que Cristo nazca lo que es del corazón de una persona, esa persona está celebrando lo que es su Navidad. Y ya por último, para concluir lo que es este comentario, no quiero dejar pasar lo que es la palabra primogénito. Si observaron, casi la mayoría de los temas que traté, utilicé lo que es la apologética, que nosotros como cristianos, que nosotros como católicos, expliquemos a otras personas cuáles son lo que son nuestras creencias, por qué creemos en ciertas cosas. En este caso nosotros decimos que la Virgen es inmaculada, que la Virgen no tuvo lo que es más hijos. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice primogénito? En la Biblia, la palabra primogénito viene lo que es desde el Antiguo Testamento. Cada primer hijo o cada primer animalito tenía que ser consagrado lo que es a Dios. La palabra primogénito revela lo que es una, ¿cómo les podría decir? Que es más que los demás hijos, recibe más bienes, recibe más bendiciones, es el que debe guiar lo que es a su familia, lo que es a su pueblo, etcétera. Hay personas no católicas que dicen, vamos a sacar el diccionario para que veas que la palabra primogénito dice el primer hijo de varios, haciendo alusión pues que la Virgen María no solamente tuvo lo que es a Jesús, sino que tuvo a más hijos, ¿verdad? Que Jesús tuvo más hermanos. Desafortunadamente para ellos, muchas de las veces el significado que viene lo que es en el diccionario no es el mismo significado que viene lo que es en la Biblia. Un ejemplo, hay personas que no fueron primogénitos, pero que en la Biblia son llamados primogénitos. Aquí en pantalla te comparto lo que es el texto bíblico. Hay personas que solamente tuvieron un hijo y ese solo único hijo se le llama lo que es primogénito. Hubo personas que fueron el segundo o el tercer hijo, pero se le da lo que es la bendición de primogénito, se le da lo que es la bendición de primer hijo. Entonces aquí les comparto 3, 4 ejemplos para que comprendan, para que entiendan cómo la palabra de Dios nos va a iluminar y también va a iluminar a aquellas personas que tienen lo que son estas dudas, que quiero a partir de este domingo, que nuestro comentario de las lecturas del Evangelio, hacerlas referentes a las cuestiones apologéticas, porque desafortunadamente muchas de las personas que están en los grupos no católicos fueron católicos ignorantes, que nunca participaron en lo que es de la celebración de la Eucaristía, o también la otra, que hubo católicos que nunca les compartimos lo que es nuestra fe a cada uno de ellos. Es por eso que están ahora lo que es en otros grupos. Pues no quiero terminar lo que es el video del día de hoy. Ya nos preparamos lo que es el próximo domingo para celebrar lo que es la solemnidad de la fiesta de la Sagrada Familia. Y pues que pasemos lo que es una hermosa y bonita Navidad. Pues creo que es todo lo que les quería, lo que es comentar y acerca de lo que es este bonito misterio de la Navidad. Ya se los comenté basándome en lo que es en la palabra de Dios, basándome en lo que es en la escritura, pero también les dejo lo que es de tarea, que experimentemos todo el ambiente que nos rodea, la naturaleza, la presencia, lo que es de Dios, que experimentemos lo que es en nuestro corazón, lo que es en nuestro cuerpo, lo que es en nuestra alma, este bonito misterio, lo que es de la Navidad. Feliz Navidad, nos vemos lo que es el próximo domingo, no se les olvide, regálenme lo que es el like, coméntenme lo que es el video. Bendiciones.